En esta siguiente píldora les voy a comentar algunas herramientas matemáticas y estadísticas básicas que les van a venir a ustedes muy bien para seguir el curso. Vamos a hacer un pequeño repaso de cálculo, de estadística y luego también les voy a contar conceptos básicos sobre las ideas de qué es la econometría y cómo la econometría usa modelos económicos y diferentes tipos de datos económicos también. Yo supongo que todos lo saben y por eso lo voy a pasar muy deprisa. Hay que recordar o repasar lo que es el operador suma, luego los contadores de la suma también, la expresión sumatorio entre i igual a 1 y n de x sub y. Todo eso tienen que entenderlo bien antes de continuar. Luego, además de eso, tienen que entender lo que significan el operador suma y las propiedades del operador suma, que cuando se multiplica todos los términos por una constante, todo el resultado queda multiplicado por esa misma constante. La suma de varias constantes es igual al número de sumandos por la constante. Ese tipo de propiedades que ustedes tienen que saber, pues saber lo que es un promedio muestral. Todo esto es básico. Yo no se lo voy a insistir aquí ni lo voy a comentar, sino solamente esto está aquí para que sepan que lo tienen que dominar, que lo tienen que entender. Si ustedes son capaces de leer estas expresiones y entender sobre todo lo que significan, pues no hay ningún problema. Si no, pues tienen que dedicarle un poco de tiempo a trabajarlo. Con respecto al repaso de estadística, quería comentarles que ustedes tienen que saber lo que es una variable aleatoria, lo que es una variable aleatoria discreta, lo que es una variable aleatoria continua y la idea de población estadística, que hace referencia al total de los individuos que presentan alguna característica de interés para el investigador. Y luego también lo que es una muestra, que es un subconjunto de la población. Además, es muy conveniente que ustedes tengan una idea clara de lo que es la media, la varianza, las covarianzas y las correlaciones. Es importante que distingan entre población y muestra y que sepan lo que es la media en la población, la media muestral, la varianza de la población, la varianza muestral y luego las covarianzas, digamos, en la población también y las covarianzas estimadas. Además de eso, viene bien tener una idea de qué es la correlación de Pearson y de Spearman, porque las vamos a seguir utilizando bastante en el desarrollo de la materia. Aquí tenemos, por ejemplo, en este repaso de estadística de tercero que tenemos aquí, pues unos gráficos a la derecha que te dicen básicamente las relaciones que hay. Las relaciones que pueden ser monótonas decrecientes, la que tienen la primera, luego tienen una relación creciente, que es la segunda, y una no monótona, que es la tercera. Tienen en este cuadrito que hay en esta tabla, la primera columna tienen la nota de un niño de inglés. La nota segunda es una nota de matemáticas. La tercera es el rango o el orden que tiene el niño en la clase de la nota de inglés. El rango de la nota de matemáticas, o sea, el orden del niño en la clase según la nota de matemáticas. Luego la D es la diferencia entre esos dos rangos, 9 menos 4, que es 5, y D al cuadrado es el cuadrado de los rangos, de la diferencia de rangos, que sería 25. Entonces, como ven,
Aquí estos todos son elementos que sirven para calcular luego, en este caso, la correlación de Spearman. Y en otros casos, pues los cálculos son igualmente simples en todo lo que vamos a ver en esta asignatura. Además de eso, necesitamos saber un poquito de las funciones de variables aleatorias. Y en particular, si vemos gráficamente, si nos olvidamos de momento de las fórmulas son todas muy sencillas, o sea que tampoco tienen gran dificultad en absoluto. En la figura 1, por ejemplo, lo que estamos pintando son dos funciones de densidad de dos variables diferentes. Una es más cerrada, más apuntada, tiene una varianza más pequeña, y la otra tiene una varianza mayor y entonces es más achatada. La de la varianza mayor es la de las líneas de trazos discontinuos y la de varianza menor, la de traza continua. Y ya ven que las dos tienen media 3, media 3. Y la varianza, pues una es un poquito más grande que la otra. Si ustedes se fijan ahí luego en el siguiente gráfico, pues en el siguiente gráfico tenemos una nube de puntos y esa nube de puntos típicamente la vamos a utilizar para mm, caracterizar la relación que puede haber entre dos variables. Eso se llama la nube de puntos, en inglés un scatter plot. Y eso lo veremos unas cuantas veces en el curso. Vamos a ver ahora cuáles son algunas de las distribuciones de probabilidad relevantes, solo algunas. Y la primera es la normal o la gaussiana, que es una variable aleatoria que se distribuye con media mu y varianza sigma 2 y se puede representar como x tilde de normal entre paréntesis mu sigma cuadrado. Esos gráficos que hay ahí abajo, el figura 3 y 4, se corresponden con diferentes normales. Ahí tienen a la izquierda diferentes normales que tienen diferente media, pero tienen la misma varianza. Tienen la media 0, 3 y 5. Y luego a la derecha tienen otras diferentes normales que tienen la misma media, que está más o menos en 0, como ven ahí, y luego tienen unas dispersiones que son diferentes. Una tiene varianza 1, otra tiene varianza 2, otra 4, otra 9. Cuanto mayor es la varianza, más achatada es la curva. Luego tenemos otras distribuciones de probabilidad relevantes, como por ejemplo la G cuadrado. G cuadrado, que se dice así en español, es una variable aleatoria que se construye a base de normales. La v, que es en este caso una G cuadrado, es la suma de varias normales estandarizadas, 0, 1, independientes. Y entonces la suma es una G cuadrado con el número de grados de libertad igual al número de sumandos que tienen eh, esta suma que contribuyen a crear la G cuadrado. La media es m, el número de sumandos, la varianza es 2m. Si se fijan gráficamente, y la gráfica de nuevo es importante, ahí tienen diferentes densidades para una grado de libertad de 4, df, que está ahí a la derecha arriba en el grafiquito de la figura 5, df quiere decir degrees of freedom, o sea, grados de libertad. Y es en este caso concreto
es el número de sumandos que tenemos. Tenemos 4 sumandos, grados de libertad 4, sería la primera curva que tenemos a la izquierda pegadita al eje vertical y eso sería la grados de libertad 4. Luego si tuviéramos 10, pues sería la siguiente, que es la línea de trazos discontinuos que son más pequeñitos los trazos. Y luego por último, los grados de libertad 30, que serían los correspondientes a esta última curva que tenemos, la más bajita que hay y que tiene una joroba que va hacia la derecha de las otras dos. O sea que eso sería una G cuadrado. Ya saben que si ustedes quieren saber los valores críticos, pues ya habría que mirarlos en las tablas, pero yo les explicaré luego cómo eso lo pueden hacer de memoria sin tener que mirar las tablas. Luego, otra distribución súper importante que usamos mucho en econometría es la T de Student. La T de Student básicamente es como una normal, pero un poquito más gruesa en las colas. Y eso lo que nos dice es que hay algunos de los parámetros de esa distribución que no se conocen y por tanto hay que estimarlos y se estiman sujetos a error. Y es por eso por lo que la T no es tan recogida, digamos, en torno a la media como la normal. La T de pocos grados de libertad es bastante planita con respecto a la normal y luego ya una T de muchos grados de libertad o de infinitos grados de libertad pues se aproxima mucho a la normal.